Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles abrimos el informativo con la tregua entre Israel y Hamás. Este miércoles es el último día de los dos que habían acordado ambos bandos como extra. Un portavoz israelí ha apuntado que Israel estaría abierto a otros 5 días más en virtud de que siguiesen los acuerdos de intercambios. En Ucrania, Kiev dice haber matado a 5 cargos militares rusos en Jersón, en un inmueble en el que celebraban una reunión. Mientras, señala que ha abatido más de una veintena de drones rusos. Rusia no da tregua en el este pese a volver a perder más de 1000 hombres en un día, según Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que los rusos han perdido más de 300.000 hombres, cientos de aviones y miles de tanques en la invasión de Ucrania y que está decayendo su influencia internacional. Finlandia ha terminado cerrando toda su frontera con Rusia y los países bálticos han boicoteado una reunión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa por la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Por otro lado, aquí en España celebran la solemne apertura de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados, presidida por los Reyes de España. Además, la OCDE ha reducido las previsiones de crecimiento mundiales del 3 al 2,9% para el próximo año. Pero hay más noticias. Vamos con otros titulares de la jornada. La OTAN aseguró este miércoles en una reunión de ministros de Exteriores que Moscú ha perdido más de 300.000 hombres en la invasión de Ucrania. Un informe europeo recomienda la creación de una amplia red de moderadores de contenidos para frenar los mensajes de odio en redes sociales. La Organización Mundial de la Salud lanza una alerta sobre el impacto humano de la contaminación antes del comienzo de la cumbre climática de la ONU en Dubái. Cientos de palestinos se reunieron en las calles de Ramallah el martes por la noche para dar la bienvenida a 30 prisioneros palestinos liberados por Israel. Es el último intercambio con rehenes secuestrados por Hamás. Ha sido el 5º día de la tregua pactada entre Israel y Hamás tras acordarse una prórroga de 48 horas. El brazo militar de Hamás, las brigadas Al-Qassam, publicaron a última hora del martes este vídeo que muestra a una multitud en el paso fronterizo de Rafah, saludando a un convoy de vehículos que llega al punto de encuentro donde los milicianos entregaron 12 rehenes a la Cruz Roja. Celebraciones también entre los israelíes reunidos en la ciudad de Sderot para recibir a los rehenes liberados. Hamás y otros grupos todavía retienen a unos 160 rehenes de los 240 capturados en su asalto del 7 de octubre al sur de Israel. Un portavoz del gobierno israelí ha asegurado que estaría abierto a 5 días adicionales de tregua en virtud del actual acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros. Durante la pausa en los combates, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha entregado la ayuda que necesitan desesperadamente a más de 120.000 personas en Gaza. La ONU ha reiterado que los suministros que pudo proporcionar eran lamentablemente insuficientes para abordar el nivel de hambre y necesidad causada por Israel a la población de Gaza. Cientos de miles de personas se enfrentan a un riesgo inmediato de inanición. El PMA espera la ampliación de esta tregua que ofrece una ventana de alivio, que podría allanar el camino para una calma a más largo plazo. El acceso seguro y sin trabas no puede detenerse ahora. Si bien parece posible la ampliación de la tregua, que finalizará después de otro intercambio de presos y rehenes este miércoles por la noche, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que reemprenderá la guerra con toda su fuerza. La Unión Europea cuatriplicará su gasto en entrenar soldados ucranianos para luchar contra Rusia. Invertirá cerca de 200 millones de euros adicionales. La UE ha instruido hasta ahora 34.000 efectivos ucranianos para combatir en el frente. En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, el responsable de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, subrayó una vez más que Ucrania cuenta con el apoyo de la UE. Sé que tenemos que hacer más y más deprisa, porque es seguro que Putin se aprovechará del invierno para seguir desatando el terror sobre la población civil de Ucrania y para atacar su infraestructura energética. Ucrania anunció el derribo de 21 drones y 3 misiles rusos la noche del martes. Quienes viven en la primera línea en Ucrania se preparan para la eventualidad de derrumbe de infraestructuras y han creado refugios subterráneos que garanticen el acceso a necesidades esenciales como agua, calor y energía.
En este sistema de refugios, bajo la ciudad de Yuliapole, en Zaporilla, los vecinos pueden acceder a comida y duchas o simplemente sentirse seguros y ver una película en una habitación con calefacción. Mientras tanto, Ucrania asegura que la mujer del jefe de espionaje militar de Ucrania, Mariana Budanova, ha sido envenenada con metales pesados y recibe tratamiento hospitalario. Su marido, Kirilo Budanov, ha dirigido numerosas operaciones clandestinas desde la invasión de Rusia. La OTAN aseguró este miércoles que Moscú ha perdido más de 300.000 hombres, cientos de aviones y miles de tanques en la invasión de Ucrania. A su llegada a la reunión del Consejo OTAN-Ucrania, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmó que no hay un estancamiento en la respuesta de Kiev a la invasión rusa. No es exagerado decir que defender Europa sin Ucrania es una tarea inútil. Simplemente no puede hacerse por una sencilla razón. Porque actualmente tenemos el ejército más fuerte y resistente de Europa. La OTAN señaló por su parte que la reunión con Ucrania demuestra que Kiev se está acercando cada vez más a la Alianza Atlántica. Bienvenidos a esta primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania, a nivel de ministros de Asuntos Exteriores. Nuestro compromiso con Ucrania sigue siendo inquebrantable. Estamos decididos a que Ucrania se siente algún día en esta mesa, como miembro de pleno derecho de nuestra alianza. En un comunicado emitido tras la reunión, los aliados dicen mantenerse firmes en su compromiso de intensificar aún más el apoyo político y práctico a Ucrania. Finlandia cerrará la última frontera por carretera que le queda con Rusia debido a la preocupación por la inmigración, ha señalado el primer ministro Petteri Orpo, quien ha acusado a Moscú de socavar la seguridad nacional del país nórdico. Las autoridades finlandesas ya cerraron 7 de sus 8 puestos de control a lo largo de su extensa frontera con Rusia este mes de noviembre, tras el aumento de llegadas de inmigrantes procedentes de Oriente Próximo y África. Así, Raja-Jooseppi, último paso fronterizo para el tráfico de vehículos que permanece abierto, situado en el norte de Finlandia, cerrará a medianoche de este miércoles 29 de noviembre. Los ministros de Asuntos Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania boicotean una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa por la invitación del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Los 3 estados bálticos han emitido una declaración conjunta el martes diciendo que lamentan profundamente la decisión de permitir la participación de Rusia y han asegurado que solo brindará al Kremlin otra oportunidad de propaganda. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ya había tomado la misma decisión que los estados bálticos. A pesar de la guerra, la Unión Europea y el gobierno de Ucrania han iniciado los preparativos para la reconstrucción del país tras el conflicto, con el objetivo de que sea mejor y más verde una vez finalizada la contienda. La Comisión Europea, Ucrania y el mundo empresarial se han reunido esta semana en Vilna para debatir cuál debe ser el camino a seguir. Una vez finalizada la guerra, los planes de reconstrucción deberían estar listos. La invasión rusa está teniendo efectos devastadores en la naturaleza del país. Por ejemplo, la destrucción de la presa de agua de Kakhovka provocó uno de los mayores ecocidios de origen humano desde la explosión de la central nuclear de Chernóbil. Estas son las palabras del comisario europeo de Medio Ambiente. Tenemos una oportunidad única para reconstruir mejor y más verde. Así que cuando hablamos de ciudades que fueron destruidas, hablamos de la planificación sostenible de esas ciudades, integrando los conocimientos más recientes. Me complace ver a tantos arquitectos en toda Europa que realmente dedican su tiempo a ello. Cuando hablamos de edificios públicos que fueron masivamente destruidos, los hospitales, escuelas, guarderías, todos ellos tendrán que ser energéticamente eficientes y todos ellos tendrán que ser alimentados con energías renovables. Ucrania es actualmente un país altamente minado. Alrededor de 34 especies han desaparecido debido a los combates y los bosques del país también han sufrido graves pérdidas. Pero el mayor reto no es solo restaurar la naturaleza, sino conseguir una economía climáticamente neutra cuando acabe la guerra. Para ello, Ucrania necesita transformar su red eléctrica y reconstruir edificios públicos y residenciales de forma energéticamente eficiente. La reconstrucción del país es una oportunidad tentadora para muchas empresas europeas, que ya han manifestado su interés.
Representantes del sector de la construcción, el agua y la gestión de residuos participan también en los debates en Vilna. No solo estamos hablando de apoyo internacional, como el apoyo directo para restaurar algo. No, estamos hablando de inversiones. Y en primer lugar tenemos que cooperar con los inversores para construir nuevas instalaciones, para construir nuevas tecnologías, para construir nuevas industrias tal vez, pero utilizando las mejores tecnologías disponibles, de forma europea como en la legislación europea. Según la Comisión Europea, la reconstrucción de Ucrania tendrá un coste enorme que Rusia debería pagar. Otro reto será convencer a los 6 millones de ucranianos que viven actualmente en la Unión Europea que vuelvan a su país y contribuyan en la reedificación. Fuertes nevadas desde Ohio hasta el oeste de Nueva York. La intensidad de las precipitaciones en el norte de Estados Unidos ha creado condiciones peligrosas para la circulación. Las advertencias de alerta por nieve están vigentes en varias áreas. Se han producido varios accidentes con choques múltiples en la autopista interestatal al sur de Cleveland. Protección Civil asegura no poder seguir el ritmo que marca la ola de frío. Hasta ahora ha provocado apagones en la región de los Grandes Lagos. El futuro climático del mundo se discute desde este jueves en Dubái. Antes del comienzo de la cumbre sobre el clima de la ONU, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta sobre el impacto humano de la contaminación. Temas de gran calado en una cumbre en donde se tratará el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Tenemos fenómenos meteorológicos extremos, tenemos desplazamientos masivos, tenemos aire muy tóxico, aire contaminado y polucionado, tenemos escasez de agua, escasez de alimentos, enfermedades transmitidas por insectos, enfermedades no transmisibles, problemas de salud mental. Todo está en peligro debido al cambio climático. Por eso la salud puede ser una motivación importante para tomar más medidas contra el cambio climático. Indonesia es uno de los países donde la contaminación tiene un impacto brutal sobre la población. A nosotros nos afecta claramente. En 2010 mi cuñada murió tras un año de matrimonio con mi hermano menor. Tenía los pulmones quemados, pero no era fumadora. Cuando las autoridades del país no imponen el criterio de salud como prioritario, sus habitantes solo tienen como último recurso el respaldo de normas supranacionales de obligado cumplimiento, como las que se van a debatir en la COP28 en Dubái hasta el 12 de diciembre. El Papa Francisco anula su viaje a la cumbre climática de Dubái. Los médicos recomendaron cancelar el viaje previsto del 1 al 3 de diciembre tras su reciente enfermedad respiratoria, aunque el portavoz del Vaticano precisó que su estado actual de salud es bueno y tratarán de encontrar una fórmula para que intervenga en los debates. La de Dubái iba a ser la primera cumbre de este tipo en la que un papa participaría activamente. Es también la primera ocasión en que una delegación de la Santa Sede participará activamente en las negociaciones y no solo en calidad de observadores. La OCDE advierte de la debilidad del comercio mundial. En su informe semestral entiende que la falta de fuerzas no se debe a factores cíclicos, sino estructurales, por la aplicación de medidas proteccionistas restrictivas. Estima que el crecimiento del PIB mundial alcanzará el 2,9% a final de este año y será en 2024 del 2,7%. Otra espada de Damocles es la inflación. Seguimos preocupados por la inflación. Si la inflación resultara más persistente, sería necesario un mayor ajuste, lo que reduciría aún más el crecimiento. Estados Unidos muestra una vez más su resistencia. Europa tardará más en recuperarse. En la zona euro este año el crecimiento, según la OCDE, se limitará a un pobre 0,6%. La sorpresa positiva en la eurozona en 2023 es España, con un incremento del PIB del 2,4%, el mayor de todo el grupo. 3 décimas más de lo anticipado en junio y una más que en septiembre. Juicio contra 47 activistas prodemocráticos en Hong Kong. Se trata del mayor proceso contra la oposición democrática perseguida por Pekín que ha durado ya 1000 días de vista.
Están acusados de conspiración para subvertir el poder estatal. Los 47 encausados son una variada muestra de la oposición en Hong Kong. En 2020 promovieron unas votaciones para elegir candidatos de cara al Parlamento hongkonés. La acusación fiscal pide la cadena perpetua. La Guardia Costera de Japón ha hecho públicos unos vídeos que muestran la actividad volcánica en Niijima, isla situada en el archipiélago japonés de Ogasawara. Las imágenes fueron tomadas por aviones no tripulados el 23 de noviembre. Según sus informaciones, la erupción alcanzó una altura de 200 metros. Debido a las erupciones del volcán submarino, la isla ha crecido 50 metros desde que comenzó la vigilancia de los expertos a principios de este mes de noviembre. Las autoridades japonesas instan a tener precaución a quienes naveguen por la zona. Rescatados con éxito los 41 trabajadores de la construcción que llevaban más de 2 semanas atrapados en un túnel de montaña que se derrumbó en el norte de la India. Los operarios fueron sacados de la zona en la que se encontraban a través de un pasadizo hecho con tubos soldados que los rescatadores habían llevado hasta allí previamente a través de tierra y rocas. Estamos cerca de lograr un gran avance. Estamos a 58 metros. La tubería ha sido empujada gracias a la ayuda de la presión de la máquina de perforación de barrena. Y esperamos que en unos 2 metros más, cuando se empuje, podamos decir que hemos terminado. Los trabajadores quedaron atrapados el 12 de noviembre al derrumbarse una parte del túnel que construían en el estado de Uttarakhand a unos 200 metros de la entrada. Sobrevivieron con alimentos y oxígeno suministrados a través de estrechos tubos de acero. Garantizar el escrutinio independiente y la creación de una amplia red de moderadores de contenidos son algunas de las recomendaciones de un informe europeo para identificar y frenar los discursos de odio que proliferan en plataformas sociales en Internet. El informe concluyó que las mujeres son las principales víctimas del odio expresado en las plataformas y países abarcados en el estudio, que indica que la mayoría de estos mensajes incluyen lenguaje abusivo, acoso e incitación a la violencia sexual. El análisis apunta también a la frecuente estigmatización de personas por razón de su origen o etnia. Por todo ello, las plataformas deberían prestar especial atención a aspectos de género y etnicidad en su moderación de contenidos. Pero estos esfuerzos deben acompañarse, según el informe, de una moderación impulsada por la propia Comisión Europea y los gobiernos comunitarios. Los datos de las plataformas deben ser además más transparentes y accesibles. Cualquier administración pública de la UE puede prohibir a sus empleados llevar símbolos de creencias religiosas o filosóficas en el lugar de trabajo. La aclaración procede del TJUE y se basa en un caso presentado en Lieja, ciudad de Bélgica, en el que se prohibió a una jefa de servicio llevar un velo islámico en el lugar de trabajo. Una norma interna de una entidad local que prohíbe, de forma general e indiscriminada, a los miembros de su personal administrativo llevar de forma visible en el lugar del trabajo cualquier signo que revele, en particular, convicciones filosóficas o religiosas, puede estar justificada por la voluntad de la autoridad de crear un entorno administrativo totalmente neutro, habida cuenta del contexto en el que opera. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que la elección de otras entidades públicas para autorizar el uso de estos símbolos también está justificada, subrayando que cada Estado miembro dispone de un margen de apreciación de la neutralidad que desea promover en el lugar de trabajo. El precio de los billetes de metro se duplicará durante los Juegos Olímpicos de París de 2024. Se trata de una medida para ayudar a cubrir el coste del funcionamiento del transporte urbano, con millones de visitantes más en la capital francesa durante la cita. Para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Isla de Francia Movilidad aumentará considerablemente sus servicios de transporte. No se trata de que los habitantes de la región parisina tengan que pagar el sobrecoste. Así que vamos a crear un nuevo abono. El precio adecuado es 16 euros al día, hasta 70 euros por semana. El billete de metro costará 4 euros y los billetes de tren y RR costarán 6 euros, del 20 de julio al 8 de septiembre.
El objetivo de las autoridades francesas es recaudar 200 millones de euros de ingresos adicionales para financiar el aumento del 15% del transporte durante los Juegos. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán cómo DJs israelíes pinchan en el lugar del atentado del 7 de octubre contra el festival de música que se celebraba cerca de Gaza. Gracias por seguirnos y por todos los pulgares hacia arriba que nos dejan para que la información llegue a más personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly regret.